Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes allá en casa? Me imagino que felices y contentos esperando a la profe. Ajá, la profe Ana, su profesora de Estudios Sociales y de Educación Cívica. Hoy vamos a saludar a Iris, que también nos está acompañando y nos está ayudando para que todos entendamos la clase. Que estoy segura, que estás aprendiendo muchísimo allá en casa. Yo contentísima de estar aquí un día más. Y vieran que les traigo una sorpresa, porque unos estudiantes de la escuela José Ana Marín Cubero, allá en San Isidro de Coronado, me mandaron unas fotos de la maqueta que yo espero que ustedes también la hayan hecho allá en casa. Me mandaron las fotos para que veamos su trabajo ya concluido. Vamos a verlo. Este es de Matthew Tenorio Bolaños de la 5-8. Vean cómo él representa, ¿se acuerdan que hablamos de la hacienda de la época colonial? Y la otra es de Norlin Corea Solís, también de la misma escuela. Él representa aquí la chacra, ¿se acuerdan? Que vimos que la chacra era una extensión pequeña dedicada a la agricultura y a la crianza de ciertos animales. Muy bien. ¿Te acordás? Y sí lo hiciste, me imagino que ustedes también lo hicieron allá en casa. Eso espero, para que hayamos aprendido mucho de estos días, porque hoy todavía continuamos con el tema de la colonia, porque es un tema muy interesante y de muchísimas cosas para aprender. Pero vamos a hacer también un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Para eso vamos a ver esta prueba, porque quiero saber cómo estás vos allá en casa. Muy bien. ¿Qué aprendí? Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los encomenderos? A, los indígenas o B, los españoles. ¿Cómo que los españoles? Vamos a ver, ¿vos decís que son los españoles? Muy bien, los encomenderos eran los españoles. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se le llamó a la explotación de mano indígena en la colonia? ¿Se le llamó encomienda o se le llamó conquista? Conquista, vamos a ver. ¡Ay, no! Hay que seguir intentando. Entonces vamos a la pregunta de nuevo, se llamó encomienda. Vamos a ver si es cierto. ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! Pregunta número 3. ¿El tributo en especie se pagaba con dinero o con productos del campo? ¿Con dinero? Vamos a ver. ¡Ay, no! ¿Verdad? Seguir intentando. Regresemos a la pregunta. Porque el tributo en especie se pagaba con productos del campo. Excelente. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaban los pueblos que fundaron los españoles para los indígenas? ¿Reducciones o colonias? ¿Decís que reducciones? Vamos a ver. ¡Ay, excelente! Reducciones. Pregunta número 4. Muy bien. 3 preguntas y ganamos, ¿cómo quedamos? 2-1. Muy bien, pero vamos a seguir practicando y vamos a seguir repasando el tema. Hoy vamos a ver lo que era el monopolio. El monopolio era la política mercantilista de esa época. ¿Qué significaba el monopolio? Que todo lo que se producía acá en la provincia de Costa Rica solo se le podía vender a España. No había otra opción. Todo lo que teníamos acá, solo los españoles lo podían comprar.
Vamos a ver este video para que les quede claro lo que era el monopolio en ese momento. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz en México y otros a Portobelo en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Muy bien, ahora yo creo que sí te quedó clarísimo lo que es el monopolio o lo que era el monopolio en ese momento, porque hoy en día pues tiene otra connotación. Es importante que analices lo que vimos en el video y te cuento, a ver si te acordás, porque esto también lo vimos la semana pasada, lo que era el cacao. ¿Se acuerdan que el cacao se producía en Matina, allá en el Caribe, en la parte de Limón? El cacao vino a ser un producto muy importante en esa época porque en la provincia de Costa Rica se producían 3 cosas nada más, que era lo que podíamos venderle a España. Así que quiero que le pongas atención a este video para que te quede claro qué era lo que se comerciaba en esa época. Las relaciones comerciales en la época colonial. El monopolio era en esa época el control total de los suministros hacia la corona. A esto se le llamó pacto colonial. En ese entonces la actividad comercial estaba completamente en manos de los españoles peninsulares y criollos, pero controlada por la corona española, ya que solo se le podía vender a este país. El cacao es un producto de origen indígena que se usó como alimento y muchas veces como moneda. Las plantaciones de cacao se dieron específicamente en Matina y le pertenecían a las familias que radicaban en Cartago, y estas iban a los cacaotales solamente 2 veces al año a recoger la producción. Al ser familias o dueños ausentes, se dio la venta ilícita. La mayor parte del cacao se les vendió en forma ilícita a ingleses y a holandeses. Feria de Matina. Aquí fue donde se dio el intercambio entre cacao y utensilios para la agricultura, telas y utensilios de uso doméstico. Así se iniciaron las ferias de Matina. Matina se convirtió en una región muy insegura debido a la incursión de los piratas, quienes llegaban a asaltar
robarse el cacao y en algunos casos a los afrodescendientes para venderlos como esclavos. El camino de mulas dio inicio cuando éstas eran criadas en Guatemala y transportadas a través de nuestro país y pasando por Nicoya y Esparza con destino a Chiriquí. Más tarde fue una ruta que se construyó para unir Cartago con Portobelo, Virreinato de Nueva Granada, y que hoy conocemos como Panamá. Eran caravanas terrestres que transportaban los productos que se comercializaban en esa época. El monopolio del tabaco. Este fue un derecho concedido por la corona a Costa Rica para explotar exclusivamente este cultivo, mismo que se desarrolló en el oeste del Valle Central y que contribuyó al auge económico de esta zona. Muy bien, vimos dos productos, ¿verdad? El cacao y el tabaco, pero en realidad eran tres. Uno que se llamaba o se llama el añil, que es la planta de añil. Eso fue un tinte muy utilizado en la época colonial y muy cotizado por los españoles, que como te acordás, te dije que nosotros teníamos un monopolio con ellos y a eso se llamó el pacto colonial y utilizaban tres puertos principalmente, que era el de Veracruz en México, Portobelo en Panamá y el de Cartagena de Indias. Esos eran los puertos principales. Pero ahora quiero que vean este video del añil para que les quede muy claro qué es, cómo se extrae y cómo se utiliza. Pónganle atención y aquí los espero. Es una planta que es nativa de esta zona y que fue explotada en el tiempo de la colonia por los españoles, ¿verdad? El jiquilite es la planta de donde se extrae el colorante azul que al procesarlo se convierte en añil. Esta planta nativa de América fue utilizada por las comunidades prehispánicas para teñir las vestimentas sacerdotales y de los señores nobles. Esta es una especie que se desarrolla de manera silvestre en climas calientes y en los suelos de menor calidad. De la época que se siembra, que es la época lluviosa de mayo en adelante, se espera 4 meses para que la planta alcance una altura más o menos de 1,5 metros, ¿verdad? Entonces ya está apta para poderla procesar. Durante gran parte de la colonia, el añil fue el principal rubro económico de exportación hacia toda Europa. El producto colapsó cuando se descubrió y comercializó el colorante sintético que se colocaba en el mercado a precios más bajos. Pintar sitios sagrados, ¿verdad?, de los mayas, pintar cuerpos y luego teñir prendas como ropa. Pero también la planta, que es el jiquilite, se sabe que, por ejemplo, las raíces de la planta del jiquilite se utilizaban para controlar enfermedades gastrointestinales. Los esfuerzos en El Salvador para reactivar el cultivo iniciaron en el año 2001, con el apoyo técnico y financiero de países como Japón y Alemania. En ese trabajo también apoyaron organismos internacionales. Un factor que podía traer más empleo a nuestro país, ¿verdad? Para salir tal vez de lo que es la situación económica en la que vivimos. El valor de que sea un producto natural, biodegradable, que es un producto que tiene un valor cultural histórico muy importante, ¿verdad? Que es un producto que promueve la agricultura.
De la planta del jiquilite se extrae la hoja, porque es de ahí que se obtiene el colorante azul o índigo luego de cierto proceso artesanal que tarda un promedio de una semana. Lo que es el cultivo del añil, usted lo corta y en el año puede sacar 2 cosechas. El siguiente año igualmente vuelve a echar brotes el tronco y puede seguir cortando. O sea, la capacidad que se le da así técnicamente es de 3 años de corte, pero este que están viendo ahorita tiene 4 años ya. Las prendas con colorante natural están teniendo demanda en el mercado local e internacional, e incluso se están explorando otras alternativas de uso de este producto en la industria de los cosméticos. Sus principales clientes son las industrias de cosméticos. Entonces, industrias de cosméticos, hablamos de, por ejemplo, aquellas empresas que están fabricando tintes, porque también se puede usar para tintes, que en una mezcla de otras plantas da un tinte natural para el pelo que es para color negro. También, por ejemplo, sombras. Lo que es el kilo del añil se está vendiendo por el grado de índigo que tiene, porque esa es la calidad del añil, porque hay añil que le sale de 25, de 30 grados de índigo, y alguno que sale de 40, 45, 50 y hasta de 60 grados de índigo. Entonces, en base al grado de índigo, así es la calidad y así es el precio. A nivel local, el kilo de añil o índigo se vende entre los 40 y 50 dólares, pero el reto es encontrar nuevos mercados que permita a los productores aumentar la producción y alcanzar un mejor precio. Los esfuerzos por reactivar la producción han llevado a que los artesanos del añil, de forma individual y colectiva, incursionen en este cultivo alternativo con más de 300 años de existencia. ¿Vieron qué interesante? ¿Conocían ustedes este proceso o esta planta? A lo mejor algunos sí, ¿verdad? Y otros no. Es muy bonito observar todas estas cosas porque así era como se teñía en aquella época. ¿Se acuerdan que con lo del monopolio la gente solo le podía vender a España? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan de los piratas? Ellos venían a asaltar aquí porque querían robarse tanto el cacao, que en ese momento era muy valioso, como también algunos otros productos que habían en esa época. Ahora quiero que veamos este cuadro comparativo, esta infografía, para que te quede claro cómo era en la época colonial y cómo es en el día de hoy. Vamos a ver. Muy bien, dice relaciones económicas en la colonia y en la actualidad. En la colonia, ¿cuáles eran los productos? Vamos a ver. En la colonia los productos eran 3, cacao, tabaco y añil. ¿Cuál era el transporte? El transporte era a través del camino de mulas o marítima, que era por matina. Y tenemos la forma de pago. ¿Cuál era el medio de pago en esa época? ¿Se acuerdan? El trueque.
porque en esa época no había dinero, lo que había era una forma de intercambio de productos. Y el cacao que también se utilizó como moneda. Ustedes me van a decir, uy, profe, qué bonito, ¿verdad? Uno sembraba el árbol y tenía el dinero. Bueno, pues más o menos fue así, ¿verdad? El cacao tuvo mucho valor en esa época. Ahora lo vamos a ver con respecto a la actualidad. Volvemos que los productos en la colonia eran el cacao, el tabaco y el añil, y hoy se exportan más de 3.500 productos. Vean la diferencia, ¿verdad? En esa época eran solo 3. ¿Cuál era el transporte? Como les recuerdo, se transportaba a través del camino de mulas. Y hoy el transporte es aéreo, terrestre o marítimo. Tenemos cualquiera de las 3 formas, ya sea por avión, el terrestre se utiliza mucho, ya sea los tráiler o en algunos otros lugares a través del tren, y marítima, que es a través de los barcos. Medio de pago en la colonia era el trueque y el cacao. En esa época, hoy en día, pagamos con colones y con dólares. ¿Vieron la diferencia? Es muy importante que recuerden todo lo que sucedía en la época colonial, cómo era que se vivía. Cómo era que se vivía en ese entonces, ¿verdad? Vean qué simple y qué poquito lo que producían. Recuerden que en la chacra se producía nada más lo que se consumía en ese momento. Por eso se le llamó economía de subsistencia. ¿Se acuerdan que yo les conté que si querían hacer unas tortillas, pues entonces se iban a la chacra, recogían los elotes y ahí los molían y hacían las tortillas? Y si no había elotes, no se comía tortillas. Esa era la forma, ¿verdad? También los frijoles, las gallinas. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada y que muchos de ustedes hicieron la tarea que les dejó la profe Ana, de hacer la maqueta para que tuviéramos presente cómo era la forma de subsistencia y en ese momento? Así que hoy vean la diferencia tan interesante entre lo que es el tabaco, el cacao y el añil y los 3.500 productos que se exportan hoy en día. Ahora quiero que recordemos otra parte que les había enseñado, que eran los cabildos. ¿Se acuerdan lo que eran los cabildos? Los cabildos fueron los que les dieron origen a las municipalidades de hoy en día. Los cabildos se dedicaban al ornato, a la limpieza y algunas otras actividades en ese momento. Pero habían 2 tipos de cabildos. Uno era el cabildo cerrado, que era cuando se reunían los integrantes en la sala o en el lugar que tenían y ahí decidían qué iban a hacer, cómo iban a trabajar, qué era lo que iban a hacer en ese día. Y a otro se le llamó el cabildo abierto. ¿Qué significó el cabildo abierto? El cabildo abierto era cuando se convocaba a todo el pueblo para tomar las decisiones en conjunto, cuando ya eran decisiones muy importantes. Claro, en ese momento era poca la gente que vivía en los pueblos, entonces era muy fácil convocar a las personas y escuchar a cada uno lo que tenían que decir. Hablaban sobre la situación, qué les gustaba, qué les parecía, con qué no estaban de acuerdo y ciertas decisiones que eran importantes y que le competían a todo el pueblo. A eso se le llamó cabildo abierto. Ahora quiero que hagas o que penses en una carta que le vas a hacer al cabildo, si vivieras en esa época colonial. ¿Cómo crees vos que vivía la gente ahí? ¿Cómo se sentían? Que solo le podían vender a una persona. Es como que vos llegues a la pulpería y le digas, no, solo le podemos vender a la familia tal. A nadie más se le puede vender. ¿Se imaginan ustedes que uno quisiera adquirir algún producto y que le digan que no? Eso era lo que sucedía en esa época. ¿Cómo creen entonces ustedes que esa gente se sentía en ese momento? Ahora se van a sentar y con el cuadernito ahí y el lápiz se van a poner a escribir. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sentía la gente en ese momento? Y que si ustedes pudieran ir al cabildo, vamos a imaginarnos, porque para todo existe la imaginación. Podemos irnos a la colonia, vamos al cabildo y hacemos una carta.
pensando en cuál era la situación de ese momento de la sociedad de ese entonces. ¿Cómo crees que se sentía? ¿Qué pensaban los zambos, por ejemplo? ¿Cómo se sentían los afrodescendientes? Inclusive los criollos. ¿Se acuerdan quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles nacidos aquí en esta tierra, pero que ellos no tenían los mismos beneficios que tenían los españoles que habían venido de la España ibérica. Eso es importantísimo que ustedes lo recuerden, porque ellos tampoco estaban contentos con la situación que tenían aquí, porque no tenían tantos beneficios como tenían sus papás, por ejemplo. Entonces quiero que ustedes hagan esa carta pensando en cómo se sentían, inclusive los indígenas. ¿Se acuerdan el cuento de la semana pasada de Juan y José? Que ellos vivían allá en la montaña, en su casita, en su chacra tal vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los españoles? Que se los trajeron. ¿Por qué? Porque eran los encomenderos y ellos ocupaban tenerlos cerca para que los indígenas pagaran los tributos. ¿Se acuerdan de todo lo que aprendimos la semana pasada? Me imagino que lo han anotado. También hicimos un portafolio. ¿Se acuerdan del portafolio? Donde íbamos anotando. Muy bien, eso ustedes tienen que tenerlo presente y es muy importante para que tengan todo lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan del cuadro comparativo que hicimos ahora? Muy bien, con ese cuadro ustedes también van a repasar. Facilísimo, ¿verdad? 3 productos nada más. Bueno, los espero aquí la próxima semana en este mismo horario para que continuemos con otro tema muy bonito también de la colonia. Hasta luego.